El 16 de abril de 2023 me quedé con la Tenkaichi Cup, la última competición que organizó MST Team. Luego de ese recorrido, que dio cierre a una era completa, varios jugadores formamos un proyecto alternativo como sucesor espiritual denominado Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Online, alias DBZBTO, que buscó continuar con su legado. Hoy veremos cómo es que fue el inicio y desarrollo de ese proyecto como cuarta temporada. Esta camada fue liderada por mí en compañía de Marian Max, Maxigod, Shiro y Chris. Como ven, a excepción de él, el equipo contó con varios viejos conocidos. También hablé con Joelx y con el staff original de MST, quienes ya tenían decidido dar un paso al costado y nos negaron donarnos el servidor de Discord. Por eso abrimos uno propio y establecimos las reglas. Queríamos un sistema un tanto diferente al que se había aplicado en el pasado, ya que la idea no era competir únicamente en Budokai Tenkaichi 4, sino en todos los juegos de la saga, salvo el 1 que no tiene ni combos, con los formatos que están viendo en la foto, es decir, Sparking Neo, Meteor, el mod creado por el Team BT4 y Tenkaichi Tag Team. Cada usuario podía elegir entre 3 roles: bronce el iniciado, plata el avanzado y oro el experto. Dependiendo de la elección, se le iban a otorgar más o menos puntos en una tabla que ilustraba el rendimiento de los participantes. Además, había diversas formas de obtener beneficios extra, como quedar 5 rondas invicto, estar dentro del podio, salir MVP, el cual era votado por el público en el chat de Twitch, o hacer cadena de contra Z para sudamericanos debido a que el host iba a ser yo, y para Norteamérica y Europa solamente con la individual ya sumaba. La jornada 1 fue el 17 de septiembre, que contó con 16 participantes. Lamentablemente, la ronda 1 es Lost Media, dado a que la transmisión se perdió. Gracias al streamer Joaco Muerte, puedo presentarles qué pasó a partir de cuartos, en donde me enfrenté a The Kevin 09 con el Super Saiyajin 4. La ya conocida mecánica de la Genki Dama incubrible me dio el 1-0, y aunque fallé en el segundo intento, el Sansoken de la forma base fue suficiente para derrotarlo. Por cierto, tengan en cuenta que sacando mis enfrentamientos, yo era el narrador, lo que significaba una tarea el doble de difícil. Maxigod, con la atadura divina del Fase Dios, hizo que Mateo Bauer tocara los bordes del torneo de las artes marciales. El argentino tomó nota y se cobró revancha empatando el marcador, pero no le alcanzó. Roger se quitó de encima a Mirai Zero y Ken mostró frente a Afro MC por qué Babidi estaba completamente roto. Es que esto no da gusto. Le tenés que ir a correr. Esto es legal, a ver el chat. Y ahí es diferente, pero es lo mismo. Sí, desafortunadamente es legal en el... O sea, ahora mismo yo soy Afro MC y estoy pegándole puñetazo a todo aquí en mi casa. Por si se lo preguntan, no había forma de devolver sus bolas desde esa distancia en la beta 12.3. Actualmente ya está corregido, y si querés ver más a detalle lo que ocurrió con el hijo de Bibidi, acá te dejo el análisis correspondiente. Entre los 4 mejores, el peruano sacó a su otra arma secreta, el Kaioshin, y cuando se cansó de jugar con su presa, lo liquidó. Cualquiera que esté en nuestro servidor sabe el nivel que tiene Maxi y de lo que es capaz, por lo que tenía que esperar a que cometa un error y ahí hacerlo sufrir. Busco la espalda, se la encuentra en el otro. De momento se toma la delantera, le tiro la andanada. El daño seguro del incubrible, el cañón y las patadas hizo que le saque 2 barras de ventaja y lo maté haciendo un agarre en el que chocó con la pared. Sin posibilidad de cambiar, era prácticamente imposible repetir la hazaña por el Migate no Gokui, y aún así estuve cerca de lograrlo. No, pero los que tenés, boludo. Es que son 2 tíos muy buenos. La verdad es que juegan los 2 que te cagan. Esa poronga.
corre. ¿Cómo le deja tiempo para que no la adivine el cuadrado? Está muy bien eso. ¡Qué ojete! ¡Estúpido! No, hijo Cerrá el orto, Arel. Mirá el ojete que estás teniendo, boludo. ¡Qué bueno! No. ¡Ah, la imagen! ¡Qué bien más Ya está. Ay, tenías chance. Aquí le va a dejar como él, le va a quitar la misma vida, se van a quedar parejos. Ilegal. ¿Eh? Ya. No, La potenciación. También puede ser, ya la dale. Qué ojete. Está esto es de más, sí, creo yo. Se puede tirar la imagen. Ahí está, ya se le tira. Ay, Ya está. vamos. Un mirror me aseguró el pase a la gran final. Maxi quedó tercero y Ken y yo nos disputábamos el título. Si creen que el hechicero Madoshi me dio una paliza, están completamente equivocados. Ay, muchacho. Aquí tiene que acabar el combate, mira, si no. El verdadero bocha. Y no solo eso, alcancé el match point. Se cubría. Sí, Uy, Uy, casi. uy, pecheada de Ken. Si no ¿Qué? quiere la si no quiere la propia. Que active el para papá, papá. Bien. No, qué lento ha estado. A partir de este punto, es cierto que fue un monólogo de su parte y me hizo un comeback 3-2. Si bien es cierto que varios participantes, especialmente los que perdieron contra él, se quejaron, creo que si las reglas no tomaron en cuenta lo que ese Babidi podía hacer y él le sacó provecho, no hay mucho que discutir. Por eso fue el Most Valuable Player y se le dio el primer lugar de la tabla. El 15 de octubre de 2023 llegó la jornada 2, un torneo de duplas de Budokai Tenkaichi 3. Mi dúo era Maxi. El formato consistía en 2 peleas paralelas por rangos, una de cada miembro del equipo, y no podíamos tocar al otro hasta semis. En caso de empate, habría una extra elección de los capitanes 1 vs 1. Adrián Gamer y Storm forzaban una réplica versus The Kevin 09 y Chris, que culminó en favor del Cell Celeste 3-1. Darkseeker y Mateo Bauer, casi sin esforzarse, consiguieron un 2-0. El hijo de mil puta de mi compañero faltó y ya arrancaba perdiendo en contra de Rednels y Twin Fox. Obligado a empatar, recreamos el famoso clip. De ganar a poderes. Otra explosiva. Uy, No. metió un poder. La pata en la cara tiene que cargar y meter el último poder. Y sí, va a liquidarlo con un Max Power, 11.000 de daño. Es lo único que lo separa de la victoria. Va a buscarlo directo. Cuidado, cuidado. Twin Fox está cagadísimo. Tiene un miedo. Vamos que lo termina ahí. Y se viene. ¡Ay! Entra todo. ¡Sí! Songo anda volando. Se va. Se lo lleva hasta las nubes. Y lo mata. Y lo termina. Lo finaliza. Ganador Medatrox. Increíble final. Logra dar vuelta esa pelea que parecía con una onda explosiva. Se iba a terminar. Igual creo que no se las incurrible esta cosa. Ah, bien, bien. Por mucho tiempo que pasa, las cosas no cambian. ¿Te recuerdas de Vietnam? Ahorita se las poderes. Increíble. No, Forcé réplica estando solo, boludo. Ah, me voy con honor de este torneo. A causa del desfavorable meta del Sparking Meteor, caí ante un sólido Vegeta GT. Random NPC, no es joda, ese es su nombre, eliminó a I Am Pressed, porque el ex capitán de Immortals, Shurek, se ausentó. Zero Ángeles rompió la guardia del otro Zero y su equipo empezó a los gritos. Pero el 09, le rompió la guardia y puede cargar al máximo. Carga al máximo. Tú puedes. Le grita desesperadamente Ken que Dale, carga al máximo, tíralo, sí, tíralo. lo tiró, No puedes ahora tirarlo. Sí, le entró. Cambia. Por su parte, Leguero demostró que incluso con 250 de ping está en su zona de confort. Pega ahí Bellito, activó el golpe de imagen. No es boludo Leguero, no le pega ahora mismo, se está defendiendo nomás, pero Ken te está cagando bien a trompadas, Leguero, tenés que empezar a hacer algo porque te vas a morir.
Vas a perder la barrita y la vas a perder. Y la va a perder. Y la perdió nomás, Leguero. Son medio boludos. Contra Z. Punto para 0. Y Leguero por hacer contra Z a 250 de ping. Y hasta se dio el lujo de baitear Honda. No obstante, pecó de hacerse el canchero. En ronda 2 debían ganar 2 series. Mientras que el peruano mantuvo el ser perfecto, el chileno optó por Gohan del futuro Super Saiyajin, priorizando el melee como counter de la fusión Potara, y se les escapó de mala suerte. Ay, que le fuerza réplica. Ay, que le fuerza réplica. Ay, que le fuerza réplica. Sí, No, se la forzó. Réplica. Sin embargo, Mr. Gonza se mandó una pecheada monumental. Adrián se puso nervioso, Kakaroto. ¡Ay! Las bolitas que no le entran. Ay, Gonza. Ay, Gonza. Ay, Gonza, que te morís. Ay, Gonza, que te morís. Te moriste, Gonza. Te moriste. Te moriste. Se murió. Bien, se muere, creo que se muere. Se murió, Gonza. Creo que se muere. Sí. Buenísima, Adrián, eso. De la mano de Gogeta, el puntero quedaba afuera. Si un mexicano sorprendió con su arriba cuadrado a 250, Aguanoso desde España marcaba un nuevo precedente a 300. Espalda, sí, señor. Contra Z. Punto para Yulo y punto para... ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Sí, señor! Sí, señor. Tristemente, el camino de él y de Yulo acabó ahí. Gabo, Chat y Morato, a pesar del mal inicio, lograron la igualdad. Y ahí, Majin Buu se vistió de héroe. Baku Hatsuha, rayo mortal continuo. ¡Ole! Dale, Gabo. Dale, Gabo. Dale, Gabo. Sí. Adrián y Storm, sin perder ningún personaje, se metieron directo en la lucha por el campeonato. Redners y Twin Fox parecían los otros candidatos. Desafortunadamente, el zorro gemelo se olvidó que quien tiene la palma andanada llameante es Ub, no Mayub. F por Picoro. No debió usarse la imagen ahí. Es como un Baby Light. Un Baby, Sí, claro. bueno. Un Baby para veganos. Sí. 14, resetea totalmente legal porque es oro. Guarda que tenés el 1. La verdad es L1 que para sobrevivir. Ya No, está. ya no. se lo decía antes, pero... hermano! ¿Pero qué fue? Cambia. Morato me... Dale. Morato. Esta pareja concluyó su participación con un cuarto puesto. Y después, en quienes nadie creía, dieron la sorpresa. Desgraciadamente, les empataron, se lo dieron vuelta y campeonaron en sus caras Giz y Barter. El MVP fue para Aguanoso y Gabochat. El 26 de noviembre de 2023 vino la jornada 3, un torneo de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. En vista que el L1 no existe, las ondas explosivas son barreras androide, las habilidades defensivas son inútiles en la mayoría de casos y el daño a melee es muy alto, se estableció el uso obligatorio de combos esquivables al resetear, es decir, martillo giratorio manual, golpe levantador, tajo terrestre y final fuerte. La contra Z, dado a que es un parry que funciona de frente, sumaría +1, multiplicado por 3 o por 5 según la latencia. En suelo, el infinito de cuadrado R2 se permitió hasta 5000 de vida, y los baneados hasta la final, por lo que expliqué en mi Aprenda a Jugar Dragon Ball Z Sparking Neo, eran los 3 Super Saiyajin 4 y Broly Super Saiyajin legendario. Ale le ganó al español en un contundente 2-0. Mirai perdió ante el Gran Mono Baby de letras chinas, que estaba permitido siempre y cuando se transformara en combate. Ante Yulo, el príncipe mostró su categoría, y no conforme con eso, vino un perfect. Bueno, se buscaron los dos, hicieron la burla, lo encontró Chris, tiró Pumba, final fuerte, abajo espaldeo, arriba, Pumba, que te saco 17.000, no, 13.000. Sencillo, balanceado, para toda la familia, sí boludo. Pumba, Amazing Impact, que le entró, mirá qué asco que es este juego, por Dios. 17.000, balanceado, muy balanceado. Aya, el que consigue pareja es MVP de torneo, yo aviso. Pumba. ¡Ah, no! Bueno, perfect.
Vuelve a selección. El Super 17 de The Kevin 09 barrió el piso con Cocoon. Leguero se redimió y de paso le agregó una contra. Sí, pataditas. ¡Uy! Contra Z. Leguero ya suma 5 puntos para hacer una contra Z porque tiene 250 de ping. Y le multiplica por 5 Explosive Wave. Ivanovski triunfó en el duelo de spam de los androides. ¡Ay! ¡Ay! Perdiste solo, Ivanovski, me parece. ¡No! ¡No! El comeback de J. Sanz, el otro mexicano, se vio interrumpido por un sólido Black Santi. Güey, puede ser para cualquiera. Wild Sense. Explosive Wave. Pumba, 2-0. El debutante Sieglinde arregló su cagada de tirar perseguidor cuando su oponente no lo tenía fijado y se llevó el 2-1. Lomikax no pudo encontrarle la vuelta a Losaru sin importar que piqueó a Bellito, uno de los pocos que lo movía, y tuvo que venir Chris a enseñarle cómo se hace. Uy, hizo la burlita, quedó muy vendido letras. Y Chris que no perdona, Chris que ya lo va a reventar. Eso era lo que tenías que hacer, Lomikax. Eso era lo que tenías que hacer, Lomikax. Andás buscando que te metan el titán, dice. Eso era lo que tenías que hacer, Lomikax. No era tan complicado. Mirá, Chris. Mirá, Chris. Lo liquidó en nada. Dale, Chris. Dale, Chris. No, Chris. Ay. Ay. Bueno, se acabó la estrategia del mono. Sacó a Majin Buu a ver si pasaba algo distinto. Y... ah, mierda, no, bueno, Bandai, por favor, que el nuevo BT4 no sea así, porque todos los combates van a ser Bellito, Vegeta y Goku. Seleccioné al Super Saiyajin 2 en busca de contrarrestar la onda explosiva de Mateo Bauer con la teletransportación. Arregla con la de frente, onda explosiva, pero qué pesadito con la onda explosiva. Y por esa misma razón, fuerte el levantador, 17.000 de daño, eso. Lo espaldea una vez. ¿Qué onda? No tira perseguidor porque tiene miedo al éxito. Ok. 13.000 de daño. Golpe de fuerte motivo giratorio. No resultó porque se fue a frente. Golpe de levantador. 12.000 de daño, una locura este bebito, pero onda explosiva, lo termina espaldeando, onda explosiva otra vez. Y la pecheó Mateo Bauer. Le queda... A la siguiente, me mandé una de las mías. Sí, el agarre es muy lento. No, si entra. No. Ya entendí. Soy un pelotudo. Afortunadamente, el choque de meteoros me dio el pase. Escúchenme sufrir por Leguero. Arranca. ¡Uy, contra Z! No, Leguero está puntero. Leguero está puntero, hizo otra contra Z más. Bueno, igual es entendible porque tiene... ¡Uy, otra vez! No, Leguero puntero, boludo. Leguero puntero, Dios mío, no. ¡Uy, otra vez no! ¡Otra vez no! No, basta, boludo, basta. 4 contra Z ya hizo. Eso, de Kevin, sacalo del torneo porque nos pasa todo, Nos pasa a todos, ¡Otra vez no, boludo! ¡Ay, otra vez no! ¡Basta, boludo! ¡Basta hacer contra! ¡Basta hacer contra, hijo de puta! ¡Otra vez, boludo! 2 perseguidores, ya no le quedan más a de Kevin. ¡Dale, de Kevin! Bien. Mi alegría llegó un poco tarde. No, de Kevin no. No, de Kevin no. ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! Sieglinde debía presionar a esa 18 si quería seguir, y su plan funcionó a la perfección. En la revancha, un milagro lo mandó al top 4. High Power, bien, ahí está. ¿Y esto lo liquida? ¡No! ¡Quedó uno de vida! ¡Dale, Sieglinde! ¡Sieglinde! No, Sieglinde, no la peches así, Sieglinde. No la peches así, Sieglinde. Ay, Dios mío, no la peches así porque... Dejé mal posicionado a Black Santi a propósito. Y entonces... No, ayer le 2 más arriba. Observen mis barras, porque el susto que me agarró no tiene nombre. ¡No! ¡Qué culo! ¿Cuánto le saca? A ver, ¿cuánto le saca? Bueno, ¿cuánto saca? No creo que lo mate, ¿no? ¿Te imaginas que me mataba con 4 barras? ¿Te imaginas? 17.000 de daño, nada más.
Ok. Queda fuerte. No, suma la pique, Uf, Dios mío, me asusté. Al venezolano le dieron una verdadera cátedra de cómo jugar Trunks armadura base. Como de costumbre, los choques me condenaron. Empaté usando el combo exclusivo de poder máximo de Budokai Tenkaichi 2. Ok, le tiran bolitas. A ver. 1-1. Y lo liquidé con un Kamehameha. Sieglinde pudo rescatar el tercer puesto y siendo fiel a mis principios, opté por Goku Super Saiyajin 4 y de Kevin al Gogeta GT. Los que conocen este meta saben la diferencia gigantesca que existe entre estos dos clase A y realmente mis chances eran menores al 30%. Dicho y hecho, obtuve el 1-0 y a partir de ahí fue un comeback de mi contrincante. Tras la fecha 3, Juelx de MST nos contactó para que continuáramos la season en su servidor y seguido de una breve charla volvimos de donde nunca nos tuvimos que haber ido. El 17 de diciembre se celebró la jornada 4, un torneo de Tenkaichi Tag Team Online que contó con 34 guerreros. En el reglamento se estableció prohibido ejecutar un perseguidor al jugador que no esté fijado porque es inesquivable. Está permitido atacar 2 vs 1. Broly Super Saiyajin legendario baneado por super armadura. Tiempo 999 segundos sin semillas del ermitaño y revivir únicamente por venganza. Más detalles de esto en mi Aprenda a Jugar Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team Online. El dueto padre e hijo noqueó a Thomas y Groves por la Explosive Wave. Ni siquiera la resurrección evitó que Titan Killer y Zero compartan el mismo destino. Yulo venía por su bicampeonato y marcó la cancha a Setsuna y Lino Hara en compañía de Adrián Gamer. En virtud que Leguero incumplió la regla 1, íbamos en ventaja. Y la frutilla del postre fue que a mi team se le cortó la luz. Mis dos rivales concordaron en que el match se continúe con un reemplazante, que fue Emanuel, y pasamos a semis. Los bellitos fallaron en una cosa, el teamwork. Y miren la preciosidad que hizo Yulo. Mientras tanto vemos cañoncito, reseteo, lo va a buscar de espalda, pum, pataditas, triángulo, agarre, uy, la que te hizo Yulo. ¿Hace falta que diga quién salió victorioso? Ariel y Maxi le copiaron el pick y se quedaron con la otra llave. Las imitaciones cayeron ante el original y nuestra contienda dependió de un Z counter para su abertura. Contra Z y de Meda. Un spameo muy fuerte de ondas explosivas. Uy, hizo una onda explosiva a Chris. Se complica. Si llegan a matar a Chris, Medatrox va a quedar completamente solo. Pero Medatrox le hace KO. En este trayecto, Don Gamer y Twin Fox vinieron a castear y 2 super Kamehamehas nos hicieron sobresalir. Final, héroes contra villanos. La verdad sí, hasta recién había bastante ventaja por Medatrox, que tenía 4 barras, mientras el Pikiboo tenía 2, pero de la nada la entró a comer re duro una contra Z. Pero ¡ah! ¡Le devolvió la contra Z! Mirá, ese Pikiboo está re mamado. Ese Pikiboo no le importa absolutamente nada. Medatrox se tiene que transformar. Se le viene la noche. Desafortunadamente quedé por tercera vez consecutiva segundo. Por ser el jugador más constante me dieron junto a Mateo Bauer el MVP. Superé a mi perseguidor 43-42 en la tabla y me correspondía ser el final boss. Sin embargo, se lo cedí por haber llegado hasta ahí. El torneo final iba a ser jugado en la beta 13.1 de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, versión más actualizada hasta ese entonces, en una escalada hasta la cima, la cual era un último combate frente a Leguero, el jefe a contra Z, con las reglas convencionales desde el segundo al octavo que ya vieron en el quinto capítulo, es decir, todas las defensas prohibidas salvo el arriba cuadrado, a menos que se usen poderes. Caso contrario, derrota automática. Además, por ping, el mexicano
americano contaba con 7 de base. Se hizo un repechaje por la partida de Storm, cuyo vencedor fue Ariel, y Adrián tiró a la basura lo que hizo durante el año en 5 segundos. Boludo, y mirás. Una. Uno. No. Uno nomás. Uno. De momento tienen 2 cada uno. Afuera. Punto para Mateo Bauer porque esquivó con círculo. Contra Z. Dos cada uno va. Círculo de vuelta. Ken no quiso ser menos y la cagó doblemente. Uno nomás. Por ahora. Tuki, vientito, patada. Tuki. No. Por suerte se redimió con un por 7. Tuki. Toma, contra Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero tocó círculo y se jodió. Yulo y Chris se olvidaron que lo importante era cuánto Z counter acumularan y pelearon normal. Hasta se pusieron a empujarse frente al muro. Aún así, el bicampeón se despedía de nosotros por agacharse. Venía yo y arrancamos bien. Contra Z, muchachos. 1 contra Z, 2 contra Z, 3 contra Z, 4 contra Z, 5 contra Z, 6, 7, 8. 9. Hasta que mi contrincante tocó X 2 veces seguidas. Bauer, obligado a empatar o morir, casi lo consiguió. Chicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de Kevin puso el condimento que faltaba. Pegó de Kevin porque quedaba el... En semifinales no me guardé nada porque quería conseguir al menos esta copa. Tiembla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Hijos de su madre, boludo, son unos vividos. Este es un torneo contra Z, hay que hacer contra Z, la puta madre. Se hizo el Rogala contra Z y así había que jugar. Y este le chupa todo huevos. ¡Toma! ¡No! Se confió. Igual estaba en la pared, me parece que los iba a traer la pared si seguían esa cadena. 1. Me destransformé y el cronómetro me jugó una muy mala pasada. Me la devolvió, dodgeando mi Kamehameha instantáneo. Hirotex, líder del proyecto, y PX Gamer, uno de sus colaboradores, vinieron justo para presenciar la pecheada de Bauer. Quedaba un último desempate entre Chris y yo, en el que el público pidió match convencional y me superó. A Leguero se le desconectó el internet en medio de la partida y de esa manera el venezolano acabó como el campeón máximo de la temporada 4. Yo me quedé con el segundo lugar y el podio lo completó ya saben quién. Entre las distinciones individuales que destacamos anteriormente, también se me entregó el MVP global, puesto que fui el jugador con más victorias, 12 y puntos 43. Este mismo sistema, de una manera más amplia, iba a ser implementado en la temporada 5 durante el 2024, solo que en vez de en 4 jornadas, en 8. Además, al equipo de admins se agregaron Yulo, Bauer, Dark LC y Thomas. A lo largo de estos 5 eventos, aunque no logré quedarme con ninguno, puedo decir que fue una de las experiencias más intensas que viví, y salvo esa excepción de la jornada 2, estuve siempre arriba, tratando de alcanzar la cima con Kakaroto. Ni Broly, Gogeta, Cell o Gohan, el protagonista, ese que, irónicamente, en ningún Tenkaichi oficial es un top tier, sin importar de qué versión hablemos, y en el caso del 4 debemos referirnos al DGT y al Ultra Instinto, como contadas excepciones, reflejando una filosofía distinta al resto de participantes, influenciado por mi propio camino y por Soso desde el entrenamiento previo al Super Esfera 7. Habría sido fácil hacer lo que hace la mayoría, guiarme por el meta, ganar por estadísticas, mecánicas favorables y sumar puntos. Yo preferí el camino difícil, el de marcar estilo, el de demostrar que con un personaje noble se puede llegar igual de lejos. Situaciones en las que dejé al 4 y al Migate no Gokui como último recurso, porque en el online no todo es ganar, a veces es
es dejar un legado. Mi último obstáculo fue Chris, que usó al que por aquel entonces era el top 4 de Budokai Tenkaichi 4, Gohan joven Super Saiyajin 2. Su ira serena te dejaba en un recovery eterno en el que cargaba poder máximo y antes de levantarte ya tenías un Kamehameha padre e hijo esperándote, y ni hablar de sus resets o la onda explosiva. Era un arma de destrucción masiva. No es de extrañar que a raíz de esta experiencia que vio Hiro decidieran nerfearlo haciendo que impacte contra el piso. Y ahí estaba yo, con Goku Fin Super Saiyajin, un clase B, un mid-tier, dándole pelea al cuarto de los S. El resultado fue 22-21. Estuve a un respiro de ganarle. Siendo honestos, en los papeles las probabilidades no pasaban del 20% por pura selección de pick, e incluso así lo llevé al límite, con todo lo que tenía, y creo que acabé siendo recompensado por ello. Espero que te haya gustado este video. Ya hemos contado lo sucedido desde finales de 2019 al 29 de diciembre de 2023. Si querés saber cómo continúa esta historia, te invito a dejar tu like y tu comentario. Ya sabes que mi nombre es Medatrox y nos vemos hasta la próxima.